Buenos días, vamos a dar comienzo a la clase de hoy que corresponde a generalidades de la célula fúngica, a la epidemiología y topografía de las micosis y para lo último desarrollar la interacción célula fúngica y hospedero que corresponde someramente a algunas descripciones de micosis superficial, de micosis por implantación traumática, de micosis sistémicas endémicas y de micosis oportunistas. Vamos a destacar un poco la importancia que tienen los hongos en la vida del ser humano. Si nosotros tenemos en cuenta que los hongos son importantes en la industria alimenticia. ¿Por qué ellos son importantes en la industria alimenticia? Desde el momento que nosotros bebemos un vaso de vino, una copa de cerveza o una bebida alcohólica, ellos participan en el proceso de la fermentación alcohólica para darnos esa bebida apetitosa. Pero también, si comemos un trozo de pan, ellos participan en los procesos que hacen que la masa leude, que la masa se eleve. Además, participan en el proceso de maduración de los quesos. Por ejemplo, Penicillium camembert, en la maduración del queso camembert, Penicillium roquefort, en la maduración del queso azul. Y además constituyen fuentes de proteínas, ya que es conocido la importancia en la alimentación que tienen los pleurotius o los champiñones. También los hongos participan en la industria farmacéutica. El primer antibiótico que se describió, que fue la penicilina, se obtiene a partir del metabolismo del Penicillium notatum, y que fue descubierto en forma así accidental, debido a que Fleming observó que en una placa donde estaba este microorganismo no desarrollaban las bacterias, y así se desarrolló la penicilina. También los hongos son productores de antifúngicos, o sea, hongos que producen sustancias que controlan a otros hongos. Pueden ser productores de vacunas, pero los hongos también intervienen en la naturaleza. Ellos son los biodescomponedores por excelencia, o sea, la principal función que tienen a cargo los hongos es de descomponer toda esa materia orgánica que lleva a la superficie de la Tierra, el exoesqueleto de los artrópodos, las hojas, los tallos de los vegetales, toda esa materia orgánica que cae sobre la superficie de la Tierra es importante porque ellos la van a descomponer. Tal es así que hay autores que postulan que si no existieran los hongos, el hombre no podría sacar la nariz por encima de toda esa materia orgánica que se acumularía sobre la superficie de la Tierra. Ellos actúan en condiciones ambientales, en condiciones de humedad y de temperatura, o sea, por ello la temperatura óptima de la mayoría de los hongos es alrededor de 28 grados. Y las condiciones ambientales son las que favorecen el desarrollo de los hongos. Ellos también participan de procesos que llamamos de biodegradación y participan en el biodeterioro de los materiales, y de ahí la importancia que tienen ellos en la descomposición de nuestros propios alimentos. También son productores de sustancias tóxicas, de toxinas. Entonces puede suceder que los hongos invaden sustratos, como por ejemplo puede ser un grano, y ellos en condiciones de humedad, de temperatura, desarrollan sobre el alimento, sobre el sustrato, y producen toxinas. Estas toxinas tienen la característica de ser termoestable y por más que se elimine por calentamiento al hongo, la toxina constituye el principal peligro en estos casos. Y acá lo que me estoy intoxicando es porque me comí la toxina, o sea, es la ingesta de los metabolitos tóxicos de los hongos lo que estamos ingiriendo. Y este cuadro es lo que nosotros llamamos como micotoxicosis. Muchas veces podemos ingerir un macrohongo tóxico, y esta ingestión de estos hongos tóxicos es lo que se llama micetismo. Por ejemplo, en el caso de amanita, que es la que está representada acá, un hongo que es alucinógeno, que puede consumirse en forma accidental o en ritos religiosos o culturales, y puede causar desde alteraciones gastrointestinales hasta la muerte. Otro ejemplo lo incluye a especies de amanita muscaria y otros, Psilocybe mexicana, el Vela esculenta. Son todos hongos que produce la ingestión de estos macrohongos, produce lo que llamamos micetismo. Otro proceso que vamos a encontrar que los hongos producen en el hombre es la alergia,
Pueden producir mecanismos de hipersensibilidad tipo 1, fundamentalmente asma y rinitis por especies fúngicas de la biota ambiental, por ejemplo, por especies de Aspergillus, por especies de Penicillium, por Alternaria. De la misma manera que se produce estos mecanismos de hipersensibilidad por otros alergenos, como son el polvo, el polen, se produce por la presencia de los esporos que están formando parte de la biota ambiental. Algo que nos va a ocupar durante todas estas clases teóricas y estos seminarios, en forma virtual o presencial, si tenemos la oportunidad, es la infección, o sea, el desarrollo de los hongos sobre los tejidos del hospedero. Como consecuencia de ese desarrollo del hongo sobre los tejidos del hospedero, van a desarrollarse mecanismos de respuesta inflamatoria y mecanismos de respuesta celular o humoral. Fundamentalmente una respuesta tipo Th2, en general no es un proceso protectivo para los hongos. Entonces vamos a tener los procesos que llamamos de infección fúngica, o sea, la micosis. La célula fúngica presenta un sistema de membrana que envuelve todas sus organelas, el núcleo, de ahí que hablemos que los hongos son organismos eucariotas. Existen dos tipos de talo, el talo unicelular, característico de las células levaduras, y el talo multicelular, que es característico de los hongos miceliales o filamentosos. Así la célula fúngica se diferencia de otros reinos por su organización estructural, por su forma de crecimiento, por su forma de nutrición y por su forma de reproducción. Por su forma de reproducción se pueden originar propágulos que llamamos esporas o conidios, que puede ser de origen asexuada o sexuada. Por su forma de crecimiento, podemos decir que los hongos crecen, en el caso de los hongos filamentosos, en forma apical. En caso de las levaduras, crecen en forma isodiamétrica. Acá en estas imágenes vemos el desarrollo en cultivo, en placas de Petri, de diferentes tipos de hongos. Hongos filamentosos o miceliales y hongos levaduriformes con un aspecto más bien cremoso, húmedo, sobre diferentes medios de cultivo. En los dos tipos de talos que se observan en la célula fúngica, el talo filamentoso o micelial y el talo levaduriforme, globoso, se encuentran todas las estructuras, la pared celular, la membrana citoplasmática, mitocondria, retículo endoplásmico, núcleo, nucleolo. Y podemos observar en esta imagen una hifa que corresponde a un talo micelial y en el cual se observan prolongaciones que salen desde la membrana citoplasmática y dejan un poro central. De manera que esta hifa es una hifa tabicada. Mediante ese poro central viaja material citoplasmático y eventualmente los núcleos. ¿Hacia dónde? Hacia el extremo apical, donde se van a concentrar las vesículas. Estas vesículas son cargadas de enzimas y son las que van a permitir la nutrición fúngica y el crecimiento del hongo, o sea, la extensión de esa hifa. En el ángulo inferior izquierdo vamos a encontrar una hifa que se encuentra teñida con hematoxilina eosina como consecuencia de haberse realizado una biopsia y se observa la hifa tabicada. El otro tipo de talo que nosotros observamos es el talo levaduriforme y que se observa en esta zona, en la imagen, en el ángulo inferior derecho, se observan las levaduras y que las levaduras brotan originando lo que llamamos blastoconidias. Estas levaduras se han obtenido a partir de un cultivo. La pared de la célula fúngica constituye la parte más externa en la gran mayoría de los hongos. Está constituida por una estructura fibrilar y una matriz amorfa. Esa estructura fibrilar está constituida por un polisacárido que llamamos quitina y esa quitina es constituida por la N-acetilglucosamina. La matriz amorfa está constituida por polímeros de glucosa que tienen diferentes enlaces, como por ejemplo beta-1,3 glucanos, beta-1,6 glucanos o alfa-1,3 glucanos.
Es importante que nosotros conozcamos el tipo de enlace que se encuentra en esos glucanos, porque, por ejemplo, hay antifúngicos que actúan inhibiendo la beta-1,3 glucanosintetasa, que es la que origina el beta-1,3 glucano. Cryptococcus neoformans, en lugar de tener beta-1,3 glucanos en su pared, tiene beta-1,6 glucanos, de manera que aquí las equinocandinas que actúan inhibiendo la síntesis del beta-1,3 glucanos no tendrían acción. Además de tener esta matriz amorfa, esta estructura de glucanos, también tienen mananos, que son polisacáridos de manosa, galactosamina, y además existen proteínas. En la pared de la célula fúngica existe un pigmento que es la melanina. La melanina lo va a proteger al hongo en las situaciones del medio ambiente de la luz ultravioleta, como nos protege a nosotros. Pero la melanina a nivel del huésped también, cuando nos está invadiendo, tiene un efecto protectivo sobre la célula fúngica. Evita así que los intermediarios reactivos del oxígeno o intermediarios reactivos del nitrógeno actúen sobre la célula fúngica, de manera entonces que está actuando, impidiendo que daños letales de peroxidación se produzcan sobre los componentes de la célula fúngica. La activación del sistema inmune constituye un paso crucial para el desarrollo de la inmunidad adquirida. La respuesta está mediada por receptores de reconocimiento de patrones, los PRR, que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, los PAMs. La pared celular fúngica es una fuente de PAMs, la cual promueve una respuesta inmune que puede resultar perjudicial para el hongo. Entre los receptores de reconocimiento de patrones figuran de forma destacada los receptores de tipo TOL, los cuales reconocen con selectividad un amplio número de variados complejos de PAM, moléculas características de los microorganismos, como los lipopolisacáridos, los mananos, los ácidos nucleicos. Tras el reconocimiento de estas moléculas propias del microorganismo por parte de los receptores de reconocimiento de patrones, en especial los Toll-like receptors, se desencadena una respuesta inmune al activar la producción de mediadores inflamatorios como un gran número de interleuquinas, los interferones y el factor de necrosis tumoral TNF-alfa. La lectina 1 es un receptor de tipo lectina C, es de importancia en el reconocimiento del beta-1,3 glucano presente en la pared fúngica. Este glucano es una potente molécula proinflamatoria. La pared de la célula fúngica está constituida por una polisacárido que es la quitina, que forma parte del componente fibrilar de la pared de la célula. Además de contener quitina, tenemos una sustancia amorfa, que esa sustancia amorfa está constituida por otros polisacáridos como son glucanos, mananos y proteínas. Podemos también decir que la pared está constituida por unas proteínas que llamamos hidrofobinas, y estas moléculas de hidrofobina son de naturaleza anfipática. Monómeros de estas proteínas son excretados a partir del extremo apical del hongo, y si la hifa sale al aire o emerge al aire, se une a la pared y forma la que llamamos la capa Rowlet, que le da protección a la pared al evitar la desecación de la misma. Conocida la estructura de la pared, vamos a conocer cuál es la función de la pared celular en los hongos. Mantener la forma. Sabemos que existen dos tipos de talos, un talo levaduriforme y un talo filamentoso micelial. Es la función de la pared mantenerla a esa forma. Evitar el shock osmótico. O sea, sabemos que si nosotros tenemos una célula fúngica desprovista de pared, o sea, sin pared, y la ponemos en un medio hipotónico, entrará el material líquido desde el medio externo hacia el medio interno de la célula. Como consecuencia de ello se producirá el shock osmótico de la célula fúngica. De ahí podemos inferir que la pared es la que evita el shock osmótico. Las células de levaduras desprovistas de pared es lo que conocemos como esferoplasto. En la pared se encuentra una dotación enzimática importante. Sabemos que los hongos se nutren por absorción y que ellos son enfrentados a una gran cantidad de biopolímeros durante la infección, o por ejemplo en el hospedero, a la elastina, al colágeno, a la queratina. Sin embargo, estos biopolímeros no entran como tal adentro de la célula fúngica, sino que son degradados en unidades monoméricas que van a permitir
la entrada de estas unidades monoméricas y así el hongo puede sintetizar sus propias estructuras. Es en la pared donde se encuentran las enzimas necesarias para estos procesos. La pared constituye el medio de la interfase con el medio, donde se van a encontrar las moléculas que permitirán la adhesión como principal etapa en el proceso de la infección fúngica para el establecimiento de la infección fúngica. La pared tiene componentes que le proporcionan propiedades antigénicas. Así, por ejemplo, nosotros podemos basarnos en que podemos detectar en aquellos huéspedes que son capaces de sintetizar anticuerpos, podemos hacer la búsqueda de estos anticuerpos y en base a estos anticuerpos podemos hacer el diagnóstico de una determinada enfermedad fúngica. En la pared se encuentran los componentes también que son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, o sea, lo que llamamos PAMs. Luego de la pared de la célula fúngica encontramos la membrana citoplasmática o membrana plasmática. Esta membrana plasmática, que tiene una estructura de una bicapa fosfolipídica, como toda estructura de membrana, está constituida por fosfolípidos, por carbohidratos y por proteínas. Tenemos allí proteínas estructurales, o sea, por ejemplo, las proteínas que son capaces de sintetizar los componentes de la pared. Allí se encuentran, por ejemplo, la beta-1,3-glucano sintetasa, la actin sintetasa, o sea, son proteínas estructurales. Pero hay otras proteínas que son funcionales, como son las permeasas, transportadores, que van a definir qué unidades monoméricas van a entrar al interior de la célula fúngica. Y de ahí que la membrana tenga una permeabilidad selectiva y esa permeabilidad selectiva está dada por la presencia de esos transportadores o permeasas. Dentro de los lípidos, un lípido muy importante que existe en la membrana citoplasmática es el ergosterol, que está presente en la gran mayoría de las células fúngicas. Carece de él Nemocicligirobesia. La membrana citoplasmática posee invaginaciones que se denominan mesosomas, o sea, esas invaginaciones son el inicio en los hifas tabicadas de lo que son los septos. La membrana citoplasmática, por otro lado, posee enzimas de la cadena respiratoria. Conocemos lo que corresponde a pared celular, lo que corresponde a membrana citoplasmática, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en el citoplasma de la célula fúngica. En ese citoplasma tenemos mitocondrias. Las mitocondrias contienen ADN autorreplicable y las mitocondrias varían el número y las condiciones de las mitocondrias según se esté respirando en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias. Algunos hongos son anaerobios facultativos. Así, por ejemplo, el hongo que esté aceptando el oxígeno como aceptor de electrones va a tener una gran cantidad de mitocondrias con las crestas bien desarrolladas. En cambio, aquel hongo que esté produciendo procesos de fermentación va a tener pocas mitocondrias con las crestas pocas desarrolladas. Además tenemos el retículo endoplásmico que genera microvesículas. Estas microvesículas están cargadas de enzimas hidrolíticas que son las que van a permitir la nutrición de la célula fúngica. Esas microvesículas que tienen las enzimas son vehiculizadas hacia el extremo apical en los hongos filamentosos a través de un citoesqueleto que está presente en la célula fúngica. Ese citoesqueleto fue formado por microtúbulos que tienen una proteína muy importante que es la beta-tubulina y microfilamentos que contienen la actina. De manera que ese citoesqueleto es responsable de la circulación de las organelas y la separación de los cromosomas durante la división celular. Tenemos ribosomas, que los ribosomas son de 80S, a diferencia del ribosoma bacteriano, que es de 70S. Y además tenemos vacuolas, por ejemplo, los hongos almacenan los hidratos de carbono en forma de glucógeno, o sea, podemos encontrar vacuolas con glucógeno. En el interior de la célula fúngica también encontramos el núcleo. Las células fúngicas pueden ser uninucleadas o multinucleadas. En el caso que sean las células fúngicas multinucleadas, diremos que cada núcleo controla una porción de citoplasma. Cuando tenemos varios núcleos, esos núcleos pueden ser todos iguales, entonces diremos que, o sea, que todos tengan la misma información genética, diremos que esa célula es homocariótica. En cambio, si tenemos núcleos diferentes, diremos que la célula es heterocariótica. Poseen nucleolo y la membrana nuclear es doble y posee poros. Esos poros permiten la comunicación del núcleo con el citoplasma, es decir, por allí va a pasar el RNA mensajero.
El número de cromosomas es variable y dependiente de la especie. Así, por ejemplo, en Saccharomyces cerevisiae ese número de cromosomas es 17, en Aspergillus nidoquilans es 8. Por fuera de la pared, en algunos hongos existe cápsula, sobre todo en Cryptococcus neoformans, que tiene un talo levaduriforme, y esa cápsula se pone en evidencia con tinta china, de manera que a través de un contraste, porque la tinta china no penetra al interior de la cápsula, se pone en evidencia esa estructura que forma parte de este hongo especial que es Cryptococcus neoformans. Está compuesta la cápsula por mucopolisacáridos como el gluconosilomannano y el galactonosilomannano. Es un factor de virulencia con propiedades antifagocíticas como toda cápsula y además le proporciona protección al hongo de los intermediarios reactivos del oxígeno y del nitrógeno, evitando que estos intermediarios sean letales para los componentes de la célula o para ciertas moléculas de la célula fúngica. Hemos conocido así a la estructura de la célula fúngica. Ahora vamos a ver cómo el hongo se nutre, cómo lleva a cabo los procesos de nutrición para desarrollar, para crecer y para formar todas las estructuras que corresponden al micelio de reproducción. Los hongos son organismos que son heterótrofos, o sea que requieren una fuente de carbono más o menos elaborada, a diferencia de los autótrofos, que en presencia de la energía solar transforman al dióxido de carbono y agua en energía química, o sea en glucosa, y adquieren los nutrientes por absorción. La nutrición absortiva le permite vivir a los hongos estableciendo diferentes interrelaciones con la materia orgánica y pueden ser descomponedores o simbiontes o parásitos. Cuando ellos viven sobre la materia orgánica muerta, se establecen como saprobiontes. Y cuando se establecen con la materia orgánica viva, son parásitos. En tanto que la simbiosis es cuando se establece una relación entre dos microorganismos en los cuales ambos se benefician. Así, por ejemplo, tenemos los líquenes, que son asociación de un alga con un hongo, o las micorrizas, que son asociaciones de las raíces de las plantas con los hongos. En esta asociación, ambos se benefician porque los hongos permiten explorar una mayor superficie a la raíz de las plantas y a su vez el hongo se beneficia porque adquiere nutrientes que la planta le da y le proporciona un nicho protegido. Los hongos secretan enzimas hidrolíticas y ácidos que descomponen los biomoléculas a las cuales ellos son enfrentados en moléculas más simples. De esta manera pueden ser absorbidas esas unidades monoméricas por parte del hongo. Presentamos un claro ejemplo de cómo los hongos se nutren, o sea, con la nutrición absortiva y la digestión extracelular. Si nosotros tenemos acá una hifra de un hongo que crece sobre la superficie de la piel, donde en la superficie de la piel tenemos una proteína que es la queratina, entonces este hongo, frente a la presencia de queratina, va a producir las queratinasas, esas enzimas que son producidas en el retículo endoplásmico rugoso y van a ser vehiculizadas por el citoesqueleto hacia los extremos de crecimiento de la hifa, van a ser volcadas en el medio externo. En el medio externo la queratina va a ser degradada en unidades monoméricas. Para que se produzca la digestión extracelular se requiere de humedad. Luego esas unidades monoméricas van a entrar al interior de la célula y en el interior de las células van a penetrar a través de los transportadores que están en la membrana citoplasmática. El hongo, a partir de esas unidades monoméricas, va a sintetizar todos los componentes que requiere para que las células fúngicas funcionen, o sea, para su desarrollo, para su crecimiento y para su diferenciación, el hongo se nutre. Lo mismo ocurre si estamos en presencia de una célula de levadura. La célula de levadura produce las enzimas, esas enzimas son volcadas en el medio extracelular, se degradan los biopolímeros en unidades monoméricas, esas unidades monoméricas ingresan a las células a través de los transportadores, la célula comienza a crecer, comienza a desarrollarse, pero en este caso la célula de levadura tiene un límite de su crecimiento y comienza posteriormente a brotar y dar la blastoconía, que es típica cuando llegó a ese límite. De manera entonces que podemos decir que los hongos requieren de humedad. La humedad es necesaria para
la digestión extracelular de los biopolímeros y para la entrada de las unidades monoméricas al interior de la célula. En la segunda mitad del siglo pasado, por la década del 60 aproximadamente, Monod estableció la clasificación de los seres vivos en 5 reinos. Para esta clasificación de los seres vivos tuvo en cuenta el tipo de célula, si la célula era procariota o si era eucariota, y además el tipo de nutrición. Los hongos, según esta clasificación, encontraron su propio reino, donde ellos tenían un tipo de célula eucariota y se nutren por absorción. El metabolismo fúngico no difiere para nada del metabolismo que tenemos todos los seres eucariotas. En ese metabolismo nosotros sabemos que hay procesos que ocurren de catabolismo, donde ese proceso de catabolismo proporciona energía y esa energía se utiliza para el transporte y otras funciones vitales de la célula. Como producto del catabolismo se originan intermediarios. Esos intermediarios en presencia de energía utilizan vías anabólicas y esas vías anabólicas permiten la síntesis de diferentes componentes celulares que la célula fúngica en este caso tiene. O sea, tenemos rutas catabólicas y rutas anabólicas, rutas de degradación que proporcionan energía y rutas de síntesis o anabólicas que permiten la formación de todos los componentes estructurales de la célula fúngica. Los hongos desarrollan 2 tipos de metabolismo fúngico, un metabolismo que llamamos primario y un metabolismo secundario. El metabolismo primario se produce durante todas las etapas de crecimiento de la célula fúngica, o sea, en la fase exponencial de crecimiento, en la fase de desaceleración de esa fase exponencial. Como producto del metabolismo primario, tenemos que algunos tienen aplicaciones industriales, como por ejemplo el ácido cítrico, el ácido glucónico, el etanol y el glicerol. Pero también los hongos, algunas cepas, son capaces de producir un metabolismo que llamamos secundario. Los metabolitos secundarios describen a una serie de reacciones cuyos productos no están involucrados en el normal crecimiento del hongo y en este aspecto se diferencia del metabolismo primario. Los metabolitos secundarios se producen bajo determinadas condiciones, en general al final de la fase exponencial de crecimiento o cuando se desacelera esa fase o en fase estacionaria. O también cuando un nutriente se torna limitante, por ejemplo en el laboratorio. Se originan en general a partir de un intermediario del metabolismo primario, pero enzimas propias catalizan la producción. Decimos que la síntesis de estos compuestos son género, especie y aún más es cepa específica. ¿Qué queremos decir? Que, por ejemplo, las penicilinas que fueron descritas a partir de Penicillium notatum, todas las cepas de Penicillium notatum no tienen la misma producción en penicilina, o algunas serán productores y otras no. De manera que entonces estamos diciendo que es una cepa específica la productora de un determinado metabolito secundario. Estas moléculas de metabolitos secundarios tienen importancia comercial o ambiental. Algunas, por ejemplo, con aplicaciones industriales o medicamentosas, tenemos, por ejemplo, la ergotamina o la giberelina, que es una hormona de crecimiento vegetal. Tenemos antibióticos como las ampicilinas, las penicilinas, las cefalosporinas. Las micotoxinas, que nosotros tenemos también como metabolitos tóxicos, donde tenemos aflatoxina, biotoxina, cerealonona, alcaloides del ergot, tricoteseno, y se han identificado más de 300 micotoxinas. La mayoría de las intoxicaciones por micotoxinas, que las conocemos con el nombre de micotoxicosis, son como consecuencia de la ingestión del alimento contaminado, o sea, por la producción de la toxina en el alimento. Algunos metabolitos secundarios están relacionados con la diferenciación del hongo. Así, por ejemplo, tenemos la presencia de melanina en las esporas y en las paredes de las hifas. Y algunos metabolitos secundarios también son antifúngicos, como por ejemplo la gliciofulvina, que veremos que es producida por Penicillium gliciofulvum, o las equinocandinas, que es producida por un hongo que se llama Glarea lozonensis. El talo fúngico puede ser clasificado según su estructura, y según su estructura hemos dicho que podía ser unicelular, que se caracterizaban así las células de levadura, donde tenemos una única célula y que puede brotar y dar a la célula hija.
Tenemos el otro tipo de talo, que es el filamentoso o micelial, que se observa acá en la figura, el talo donde está la hifa, esta estructura tubular, y que esta hifa puede tener tabiques, en este caso se observa la presencia de tabiques, y también se observa con la típica coloración parduzca debido a la presencia del pigmento, que es la melanina que se encuentra en la pared de la célula fúngica. El conjunto de hifas es lo que nosotros llamamos micelio. Muchas veces en la práctica, hifa y micelio se usan indistintamente. Pero no solamente podemos clasificar el talo por su estructura, sino que lo podemos clasificar por su función. Y así, dependiendo de la función que cumple, el talo será vegetativo o será de reproducción. En el mismo crecimiento de la célula fúngica vamos a tener va a tener una parte que corresponde al talo vegetativo, que va a cumplir la función vegetativa, y parte que va a tener como característica la perpetuación de la especie, y entonces va a cumplir una función de reproducción. Entonces podemos decir que según la función, el talo vegetativo va a cumplir las siguientes funciones. Cumple la función de nutrición, o sea, de nutrir a la célula fúngica, la función de crecimiento, la función de resistencia y la función de fijación a un determinado de un sustrato, mientras que el talo de fructificación es el encargado de la reproducción del microorganismo y además de la conservación de la especie a distancia en el tiempo. Se encuentra en esta diapositiva el talo esquematizado, el talo unicelular o levaduriforme. Podemos decir que ese talo unicelular o levaduriforme puede tener un tamaño desde 3 a 80 micras, dependiendo del tipo de célula que se trate. Así, por ejemplo, una levadura del género Cándida, que tiene el tipo de talo levaduriforme, tiene un tamaño más pequeño, mientras que la levadura que constituye a Paracoccidioides brasiliensis en su forma parasitaria tiene un tamaño mucho mayor, entonces puede llegar a 50, 40, 50 micras y tiene la característica de una brotación múltiple. Estas células, tanto la célula de Paracoccidioides como la célula de Cándida, se separan la célula madre y la célula hija por brotación y posteriormente el estrangulamiento. Mientras hay otros hongos que se produce la brotación, pero la separación de la célula madre y la célula hija se produce por tabicamiento. Las células, hay un correlato entre las características microscópicas que tienen las células de levadura y las características macroscópicas que se observan en el desarrollo de la colonia. Así, por ejemplo, las células levaduras tienen todas una característica de ser más bien cremosas. En el caso de las levaduras pueden tener un color que puede ser blanco, puede ser rosado o puede ser algunas hasta levaduras de color oscuro, color pardo hasta negro. Vamos a ver ahora qué ocurre con el talo levaduriforme, o sea, con la levadura. La levadura brota, o sea, emite una gema, un brote, y ese brote es lo que llamamos blastoconidio. Esa célula hija vuelve a brotar sucesivamente y ese brote queda unido. Así, una sucesión de brotes unidos es lo que llamamos pseudohifa o pseudomicelio. Tenemos acá un pseudomicelio un poco más desarrollado. La levadura madre brotó, dio origen a una célula hija que quedó unida a su célula madre, volvió a brotar con brotes laterales y volvió a brotar y quedaron unidos. Así, la sucesión de brotes que quedan unidos entre sí es lo que se llama pseudohifa o pseudomicelio. En el laboratorio, las células de Cándida pueden desarrollar sobre medios especiales y producir la presencia de pseudohifas o pseudomicelio. Esto es, una levadura brota, los brotes quedan unidos y a la célula madre vuelve a brotar y así se forma una cadena de pseudomicelios. Muchas veces se pueden observar, especialmente en Cándida albicans o en Cándida dubliniensis, la formación de clamidoconidias en el extremo de esa sucesión de brotes o pseudohifas o pseudomicelio, como nosotros llamamos, que son elementos de resistencia y que tienen la característica, estas clamidoconidias, de presentar una pared gruesa con un alto contenido de material citoplasmático, de material de reserva.
El talo filamentoso, que también lo podemos definir como el talo micelial o micelio, se caracteriza por tener estas estructuras tubulares, y esas estructuras tubulares pueden tener septos regularmente espaciados con un diámetro de 2 a 5 micras, y en general hablamos que el talo es tabicado. El otro tipo de talo que nosotros conocemos es el talo cenocítico o no tabicado, que es mucho más ancho, de 10 a 15 micras, y que las hifas pueden presentarse en forma tubulares o dobladas, retorcidas, por el hecho de no presentar tabiques, hace que se quiebren y se doblen. Es importante cuando yo estoy evaluando el diagnóstico si un paciente tiene un micelio filamentoso tabicado o no tabicado, pues la evolución es totalmente diferente. En general, los hongos cenocíticos desarrollan cuadros de evolución mucho más agudas que los hongos tabicados. Así como en los hongos levaduriformes nosotros teníamos un correlato con lo que podíamos observar en la macromorfología, acá podemos decir que los hongos filamentosos desarrollan distintos tipos de aspectos de colonias, o sea, colonias algodonosas, colonias yesosas, pulverulentas, colonias afelpadas, o sea, dependiendo del aspecto que presente vamos a definir el tipo de colonia. Y además de eso tenemos que tiene una gran diversidad de colores, o sea, grisáceas, blanquecinas, de color beige, de color marrón o negras. Tenemos también que estas colonias pueden ser de afelpaditas, con un color verde azulado y un halo claro alrededor, o color verde amarillenta, pulverulentas, y micromorfológicamente se van a observar el micelio vegetativo, que está constituido por las hifas, y el micelio de reproducción, que da origen a los propágulos, que van a permitir la conservación de la especie y la reproducción de la especie. Lo mismo ocurre en este caso, otro tipo de hongo donde tenemos el micelio vegetativo, que ese micelio vegetativo da origen al micelio de reproducción. Y lo mismo ocurre acá en este caso. Micelio vegetativo son las hifas, en este caso son hifas no tabicadas, fíjense cómo se quiebran, o sea, el hecho de no tener tabique hace que la hifa pierda la rigidez y se puede doblar, y tenemos el conjunto de hifas no tabicadas, que es lo que en este caso es un micelio de tipo no tabicado, y da origen al micelio de reproducción que veremos más adelante. Bueno, nosotros habíamos dicho que según el tipo de talo, la célula fúngica puede ser que sea una levadura o sea un filamento. Ese filamento puede ser tabicado si presenta septos en forma regularmente dispuestas, o cenocíticos, en el caso que sea un micelio que no presente tabiques o esos tabiques sean muy ralos o esparsos. A su vez, ese micelio que es tabicado puede ser hialino o pigmentado. Pigmentado si presenta melanina en su pared, esa hifa. Existen formaciones del micelio vegetativo o del talo vegetativo, y esas formaciones pueden ser los rizoides, en donde los rizoides son una especie de ramificaciones que hace la hifa en forma corta que le va a permitir la fijación a un determinado sustrato. Otra formación especial del micelio vegetativo lo constituyen los esclerotes, que son unas estructuras que más o menos tienen aproximadamente 1 milímetro de diámetro, que son visibles a simple vista y están formadas por hifas del micelio vegetativo que pierden su estructura y adoptan una forma así de tipo poliédrica y forman una estructura globosa visible a simple vista. También se consideran que forman parte del micelio vegetativo los clamidoconillos, que habíamos dicho que eran elementos que pueden estar implicados en la resistencia del hongo a las condiciones ambientales. Los hongos pueden reproducirse y dar lo que se conoce como el nombre de talo de fructificación. Esa reproducción que pueden realizar los hongos se puede hacer en forma asexuada, anamorfa o imperfecta, o en forma sexuada, telomorfa o perfecta, como se la reconoce la reproducción sexuada. La forma de reproducción asexuada se produce muchas veces en el ciclo de vida de un hongo y se produce por procesos que implican solamente mitosis. En cambio, la reproducción sexuada se produce pocas veces en la vida de un hongo y se produce por procesos que implican meiosis,
Pueden posteriormente implicar mitosis. Desde el punto de vista de la ventaja, podemos decir que la reproducción sexuada permite la recombinación genética y permite la adaptabilidad del hongo a las condiciones variables. Como producto de la reproducción asexuada, anamorfa o imperfecta, vamos a obtener estructuras que llamamos conidios o estructuras que llamamos esporas. Esos conidios son esporas asexuadas externos, entonces por ello se llaman conidios. Mientras hablaremos de esporas directamente cuando se originen en forma asexuada y que estén internos a ciertos receptáculos, como por ejemplo esporangios, picnidios, o sea, a distintos cuerpos que lo contengan a las esporas. Mientras que como producto de la reproducción sexuada se van a obtener siempre esporas, que pueden ser externos o pueden ser internos. Bueno, ahora nosotros tenemos un aislamiento fúngico que queremos identificarlo. ¿Cómo se realiza la identificación en el laboratorio de microbiología? O sea, un aislamiento que puede provenir de un material clínico. Ese aislamiento que nosotros tenemos que identificarlo, ¿en qué lo vamos a basar? Nos vamos a basar primero en el tipo de talo, si es un micelio o es una levadura, si es un hongo filamentoso, si ese filamento está bicado o no está bicado, y además cuáles son las estructuras reproductivas, o sea, asexuadas y sexuadas. Así, si es un hongo filamentoso, podemos ponerle un nombre según las estructuras asexuadas y otro nombre según lo identifiquemos según las estructuras sexuadas. Así, por ejemplo, Ectoplasma cassulatum, que es un hongo que se aísla en la clínica del laboratorio de microbiología, le ponemos según las estructuras asexuadas. Y a Yellomyces capsulatus según las estructuras sexuadas. ¿Qué pasa si el talo es levadura? En el talo levaduriforme van a tener que sumar a los criterios morfológicos los criterios bioquímicos para poder identificar al microorganismo en cuestión. Las reglas actuales de identificación de microorganismos permiten que los hongos tengan un único nombre, ya sea el anamorfo o el telomorfo, ¿cuál? El más antiguo, el más usado clínicamente por la comunidad científica, de manera que lleve a la menor confusión posible. Un sistema de clasificación está compuesto por grupos jerárquicos, los cuales se subdividen según el grado de relaciones que tienen lugar entre ellos. Podemos mencionar las siguientes categorías: reino, subreino, filum o división, subfilum o subdivisión, orden, familia, clase, género y especie. Cuando hacemos este camino, en realidad lo que estamos haciendo es identificando el microorganismo, llegamos a la identificación. Cuando podemos llegar a la identificación de la cepa, entonces estamos haciendo un proceso que llamamos tipificación. Acá, para hacer la identificación de la cepa, o sea, la tipificación, ya no lo hacemos por criterios microbiológicos convencionales que hemos arribado hasta ahora por las características morfológicas, macroscópicas y microscópicas. Acá, para la tipificación, debemos usar métodos moleculares que me van a permitir a mí decir con qué grado de homología esta cepa es idéntica a otra cepa, que puede ser responsable de un brote que podamos tener por algún tipo de aislamiento fúngico. Ahora podemos dar algunos conocimientos que ya tenemos sobre los hongos, que son organismos eucariotas, que carecen de clorofila, cuya pared celular contiene polisacáridos como la quitina y su membrana citoplasmática contiene ergosterol, a excepción de Pneumocystis jirovesi, que carece de ergosterol. Son heterótrofos, son absorbentes, pueden vivir sobre la materia orgánica estableciendo distintas relaciones como saprobiontes o parásitos. El cuerpo del hongo se llama talo y ese cuerpo puede ser unicelular en los hongos levaduriformes o puede ser pluricelulares en los hongos miceliales. No forman tejido, la respiración es aerobia estricta o anaerobia facultativa, pueden fermentar azúcares y la reproducción se produce por medio de esporas o conidios que son de origen asexuado o sexuado. El dimorfismo fúngico se presenta en un grupo pequeño de hongos, pero de gran importancia en la micología médica.
De esta manera podemos decir que los hongos dimórficos son los que presentan distinta morfología dependiendo de dónde se encuentren. Así van a presentar una forma saprofítica cuando se desarrolla en el suelo y una forma parasitaria que es la que se desarrolla en el huésped. Consideramos como dimorfos los siguientes agentes etiológicos: Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma cassulatum, Coccidioides posadaceae, Sporotrichenchi, hongos productores de cromoblastomicosis. Estos son típicos de nuestro país, o sea, en la Argentina existen regiones geográficas donde se los puede encontrar a estos agentes etiológicos. Penicillium marneferi se encuentra en el sudeste asiático, Coccidioides inmitis y Blastomyces dermatitidis en América del Norte. El principal estímulo para el dimorfismo lo constituye la temperatura y los nutrientes. El dimorfismo fúngico es un fenómeno complejo por el cual un hongo presenta diferentes formas, una forma saprofítica que la encontramos en el medio ambiente y una forma parasitaria que la encontramos en los tejidos del hospedero. Este cambio se produce porque el microorganismo entra, ya sea por vía inhalatoria o por vía traumática, y se encuentra con diferentes condiciones a las del medio ambiente, o sea, tiene diferente tensión de dióxido, diferente temperatura, diferente potencial redox y diferentes nutrientes con respecto a lo que tenemos en el medio ambiente. Así, por ejemplo, encontramos acá en el ángulo superior derecho una imagen que corresponde a la forma saprofítica de Histoplasma cassulatum, con conillas, macroconillas y microconillas pequeñas y un micelio de tipo tabicado. Esas microconillas entran por vía inhalatoria y en los tejidos del hospedero se los puede observar con una forma levaduriforme, una levadura típica en el interior de los macrófagos. En Coccidioides especies, ya sea Immitis o Posadaceae, se encuentra su forma saprofítica que corresponde a un micelio filamentoso tabicado en la cual se observan artroconillas. Estas artroconillas entran por vía inhalatoria y se transforman en lo que es esferas con endosporos en su interior. Los hongos productores de cromoblastomicosis, como por ejemplo Scialophora verrucosa, presentan conidios que pueden entrar por vía traumática al organismo y se transforman en otras estructuras que son las células esclerotales o cuerpos fumagoides, de manera que podemos decir que no siempre el dimorfismo significa una transformación hifa-levadura. Acá es un ejemplo típico de 3 diferentes hongos dimórficos en la cual esa transformación no es siempre hifa a levadura. Ahora podemos comprender un poquito más los mecanismos por los cuales los hongos pueden ejercer su acción patógena, o sea, una alergia por mecanismos de hipersensibilidad, fundamentalmente por conidios de Aspergillus y de otros hongos ambientales, una forma tóxica que debido al consumo de toxinas que pues están presentes, digamos, en el alimento, no así el hongo, no necesariamente tiene que estar presente el hongo, en un proceso que llamamos micotoxicosis. Y acá llegamos al desarrollo de una acción tóxica por parte de los hongos debido a la ingesta de la toxina. Esa toxina que son metabolitos fúngicos secundarios, o sea, metabolitos del metabolismo secundario de los hongos, y que están generalmente producidas por Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, especie de Fusarium, y hay diversas toxinas que son causantes de procesos que llamamos micotoxicosis. Por otro lado, también esa toxina puede estar incluida en el cuerpo de un hongo y en este caso me intoxico cuando como o consumo un macrohongo, o sea, los hongos tóxicos que no deben ser consumidos si no son bien identificados a nivel de género y especie. Así, por ejemplo, tenemos la manita y la especie de Clavices. Y lo que van a ser motivos de encuentro durante todas las clases teóricas o las clases de seminarios que ustedes van a tener es cuando el hongo invade los tejidos del hospedero. Y acá tenemos un gran número de especies fúngicas como Cándida, Criptococcus, Histoplasmas, Aspergillus y Pneumocystis, entre otros. En esta parte del desarrollo de la clase vamos a conocer un poco acerca de la epidemiología y la topografía de las micosis y la interacción de la célula fúngica con el huésped o hospedero. Antes de conocer un poquito acerca de la epidemiología y la topografía de las micosis, vamos a tener que clasificar a las enfermedades fúngicas. Y así, según el poder invasor del hongo, podemos clasificarlas en superficiales, por implantación traumática o micosis subcutánea y micosis sistémicas endémicas. Las micosis superficiales son las que tienen como localización en la piel,
en la capa córnea de la piel, pueden comprometer las paneras, o sea, uñas y pelos, y también las mucosas. Las vías de infección, o sea, cómo ese microorganismo fúngico llegó a producir la micosis superficial, puede ser por vía endógena, porque el patógeno sea residente en la biota del individuo, o por ruta exógena, o sea, por contacto, hasta a través de humanos o por fomites. Las micosis por implantación traumática, como se las conoce ahora actualmente, antes se las conocía como micosis subcutánea, invaden el tejido celular subcutáneo, tienen un compromiso sobre la capa córnea y a veces en su poder invasor pueden llegar hasta comprometer el hueso y van diseminando por contigüidad. Estas micosis por implantación traumática se producen porque los agentes que la constituyen pertenecen a la biota ambiental y entran por traumatismo cutáneos vehiculizados con algún elemento, con una astilla, con una espina. Las micosis sistémicas endémicas, hablamos sistémicos porque hay un compromiso importante de los órganos de la economía, y endémicas porque son propias de algunas regiones de nuestro país. Invaden a todos los órganos y la vía de penetración es la vía inhalatoria fundamentalmente. De acuerdo a otra situación, podemos clasificar a los hongos de acuerdo a las condiciones que da el huésped para que el hongo desarrolle. Y así hablaremos de micosis oportunistas, o sea, es el huésped el que condiciona digamos, la oportunidad para que el desarrollo de los hongos. Y acá podemos tener compromiso de todos los órganos y podemos tener que las vías de infección pueden ser por vía inhalatoria, por traumatismo, por vía digestiva, o sea que se pueden usar todas las vías. Y los patógenos pueden ser patógenos de la biota endógena y también pueden ser patógenos que están en el medio ambiente. Así, una clasificación de las micosis es micosis profundas y micosis superficiales. A su vez, las micosis profundas podrán ser localizadas, como las micosis por implantación traumática o micosis subcutánea, y las micosis diseminadas. Y ahora vamos a considerar quiénes son las micosis superficiales que vamos a tener en cuenta, como las dermatofisias, la malacesiosis, la piedra y la candidiasis. Las micosis por implantación traumática o micosis subcutánea tenemos los micetomas, desforotricosis, la cromoblastomicosis, lobomicosis. Las micosis sistémicas endémicas tenemos la histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, penicilosis y blastomicosis. Y dentro de las micosis oportunistas, la lista de hongos se va incrementando en la medida que mayor número de pacientes tenemos que ofrecen, digamos, una oportunidad al hongo para desarrollar, ya sea a través de la alteración de las barreras, a través de la alteración en la inmunidad innata, a través de la alteración de la inmunidad adquirida, y así tenemos que la lista que más comúnmente nosotros podemos nombrar, tenemos las aspergilosis, la mucormicosis, osigomicosis, la candidiasis, la criptococosis, la hialo- y feoifomicosis, la neumocitosis. Y como les digo, esta lista de hongos capaces de producir micosis oportunista continúa incrementándose con el tiempo. En cualquiera de las micosis que nosotros vamos a considerar, vamos a tener que tener en cuenta cuál es el hábitat del microorganismo, dónde se encuentra ese microorganismo y cómo llega ese hongo, con qué factores de virulencia llega a producir la micosis y el huésped, qué factores predisponentes tiene para el desarrollo de la micosis. O sea, debemos considerar estos tres elementos que están en juego: el hábitat, el hongo y el hospedero. Con respecto al hábitat, vamos a decir que algunos hongos tienen un hábitat universal, o sea, que son cosmopolitas, que están distribuidos sobre todo el planeta, como por ejemplo lo son los aspergillus, como son los mucorales, como son los fusarium. Otros están localizados en determinadas áreas geográficas, y acá tenemos todos los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, como por ejemplo la coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis,
que son los hongos considerados endémicos en nuestro país. Y acá figuran las áreas geográficas, así por ejemplo para la histoplasmosis, esta que está en un color rosado, para la paracoccidioidomicosis figura en un color verde, y la coccidioidomicosis que figura en un color verde más oscuro, que corresponde a la zona precordillerana de nuestro país y en el noreste del territorio brasilero. El hábitat según el reservorio de los hongos lo vamos a tener que considerar que algunos van a ser parte de la biota normal del hombre y otros van a ser parte de los hongos de la biota ambiental. Aquellos que forman parte de la biota normal y están siempre presentes, podemos decir que tenemos a cándida, especies de cándida, donde la podemos encontrar en regiones mucosas, como la mucosa oral, la mucosa vaginal, el tracto gastrointestinal, y la piel eventualmente puede ser colonizada o puede estar presente especies de cándida. Especie de Malassezia, fundamentalmente porque Malassezia es un hongo lipofílico, busca regiones donde tenemos gran cantidad de sebo cutáneo, por ejemplo el pliegue nasogeniano, el pliegue retroauricular, y en esa zona el hongo puede encontrarse como formando parte de la biota normal. Especies de Trichosporum comparten con la cándida los mismos nichos ecológicos, y algunos hongos tienen son portados por el hombre en forma transitoria. Esta aportación en forma transitoria se da en especies de dermatófitos que son antropófilos, donde nosotros sabemos que el reservorio tiene que ser humano, ya sea el hombre enfermo o que puede portarlo. La aportación, o sea, de esos dermatófitos se puede hacer en los pliegues interdigitales de los pies, se puede hacer en el cuero cabelludo, de manera que entonces vamos a tener aquellas especies que son antropófilas como que forman parte de la biota en forma transitoria. Y acá tenemos Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsura, Trichophyton interdigitale. Otro microorganismo que también puede ser portado por el hombre en el árbol respiratorio, en el tracto respiratorio bajo, es Pneumocystis jirovesi. Esa aportación aumenta, sobre todo en casos de pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, va a aumentar la aportación por este microorganismo. Como formando parte de la biota ambiental, algunos hongos viven sobre restos vegetales y el suelo. De esa manera, estos hongos pueden entrar al individuo por vía traumática o pueden entrar al individuo por vía inhalatoria, y otros viven sobre los animales, y de allí el animal puede ser la fuente de contagio para el hombre. ¿Cómo los hongos pueden producir lesiones cutáneas? O sea, estas lesiones cutáneas pueden ser porque directamente esté en contacto con algún microorganismo o porque haya colonización de la capa córnea. Y acá tenemos, en este caso, podemos tener a los dermatofitos que pueden utilizar la queratina y en ese caso pueden producir manifestaciones cutáneas de las dermatomicosis. O la misma levadura también, que coloniza la capa córnea y por factores endógenos puede dar lesiones fundamentalmente en los pliegues. También puede haber micro y macrotraumatismo que permiten la invasión del hongo a las capas más profundas, y en este caso tenemos los hongos que producen micosis profundas localizadas o micosis por implantación traumática. Pero también los hongos pueden llegar a producir manifestaciones cutáneas por diseminación hemática, por trombos que llegan e impactan en la piel y dar manifestaciones cutáneas. Acá tenemos los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, pero también muchos hongos oportunistas, como lo son la cándida, los aspergillus, especies de fusarium. Según la vía de transmisión, la vía inhalatoria, los hongos tienen que tener partículas suficientemente pequeñas en su forma saprofítica, y esas partículas pequeñas son las que pueden entrar por vía inhalatoria y llegar a nivel del alvéolo, porque si no, los mecanismos defensivos del aparato respiratorio, las cilias y el mucus, hace que no lleguen a nivel del alvéolo si son más grandes, de mayor tamaño, mayores de 4 micras, y como consecuencia de ello pueden ser o expelidas o pueden ser deglutidas e ir al aparato digestivo. ¿Cuáles tenemos acá en estos hongos? Fundamentalmente, como ejemplo, podemos nombrar los hongos productores de micosis sistémicas endémicas, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis, la paracoccidioidomicosis. Pero también hay otros hongos que son oportunistas que también
pueden entrar por vía inhalatoria, porque recordemos que los hongos oportunistas pueden tener estas vías, como por ejemplo la aspergilosis puede tenerlo, la neumocitosis también, o sea, tenemos varios microorganismos que también penetran por vía inhalatoria. Para considerar los factores del hongo capaces de producir una micosis, debemos tener en cuenta lo siguiente: que hay hongos que son patógenos oportunistas. ¿Qué queremos decir que sean patógenos oportunistas? Que aprovechan determinadas condiciones, alteración en la inmunidad innata, alteración en la inmunidad adquirida, o sea, en la respuesta tipo TH1, alteraciones en las barreras, alteraciones metabólicas, y son en estos casos todos estos hongos patógenos oportunistas los que son capaces de producir enfermedad. O sea, la enfermedad va a aparecer, la micosis va a aparecer cuando existe una condición predisponente. Acá tenemos cándida, especies de cándida, pero la lista es bastante larga y no acaba. Patógenos primarios son aquellos que son capaces de iniciar una enfermedad en hospederos aparentemente sanos, como por ejemplo Histoplasma capsulatum, que es capaz de producir una infección. Individuos aparentemente competentes pueden producir lo que llamamos una micosis infección. El número de dispositivos biomédicos, catéteres intravasculares, válvulas cardíacas, prótesis articulares, marcapasos, sondas urinarias, que se colocan en los hospitales ha aumentado de manera exponencial en los últimos años. Una de las complicaciones que más frecuentemente se asocia a su uso es la infección. El factor clave en la patogenia de estas infecciones es la formación de biopelículas sobre la superficie de los dispositivos. Estas infecciones suponen una importante morbilidad y mortalidad en los pacientes afectados, además de consumir una gran cantidad de recursos médicos y económicos. Podemos definir de una manera sencilla una biopelícula como una comunidad de microorganismos adheridos a una superficie y englobados por una matriz extracelular autoproducida. La presencia de estas biopelículas constituye un factor fundamental para la persistencia de la infección, ya que esta forma de desarrollo son difíciles de erradicar por el sistema inmune y confiere a los microorganismos una enorme resistencia a los antimicrobianos, sobre todo si los comparamos con su efecto sobre los mismos microorganismos cuando se desarrollan en forma planctónica, es decir, no formando las comunidades. Este hecho es la causa de que los tratamientos antimicrobianos fracasen habitualmente y haya que retirar los biodispositivos en la mayor parte de las ocasiones para conseguir erradicar la infección. Los microorganismos que causan estas infecciones suelen formar parte de la microbiota mucocutánea habitual. Así, las especies de cándida que forman parte de la biota del mismo individuo o son portadas por las manos del personal de la salud pueden formar estos biofilms o biopelículas. En el lado derecho de esta diapositiva se observa la microscopía confocal de una biopelícula de cándida formada sobre uno de los biodispositivos. Contribuyen a impedir el establecimiento fúngico la integridad de la barrera epitelial, la integridad de las mucosas, las secreciones, el mucus, las lágrimas, las enzimas, la acidez gástrica. Y por otro lado, la biota, por la competencia por los sitios de adherencia y los nutrientes, contribuyen a impedir el establecimiento fúngico. Como parte de la inmunidad tenemos el complemento. Los hongos son capaces de activar el complemento y los mecanismos inflamatorios son importantes para el control de la infección. Por otro lado, debemos decir que los hongos no son sensibles al complejo de ataque de membrana por la estructura de su pared. Para el control de los patógenos extracelulares, podemos decir que es necesario un buen recuento de células fagocíticos y función de esas células fagocíticas, un buen recuento de neutrófilos y funcionamiento de esos neutrófilos, como también es necesario la respuesta adaptativa celular para el control del patógeno. Cuando el patógeno se ubica
en el interior de células fagocíticas, como por ejemplo el interior del macrófago, encuentran ellos un nicho protegido. Y es necesario, en este caso, la activación de una respuesta de tipo Th1, que dependerá de la activación de los receptores de reconocimiento de patrones de los PAM del microorganismo, y aquí es crucial esta activación para el control del patógeno. El reconocimiento fúngico se logra mediante la detección de componentes de la pared celular, de la cápsula y de componentes moleculares asociados a los patógenos intracelulares por parte de receptores de reconocimiento de patrones, ya sea estén solubles, estén unidos a la membrana de las células del hospedero, y en especial los Toll-like receptors. El reconocimiento por parte de la inmunidad innata de los hongos lleva a la traducción de señales que conducen a respuestas funcionales como la activación de la fagocitosis, la liberación de citoquinas y de quimoquinas y la modulación de la respuesta inmune adaptativa. Tras la infección micótica inicial, las células inmunes innatas, incluidos los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas, liberan citoquinas como la IL-12, IL-10 o IL-18. Dependiendo en el marco de las citoquinas en que se diferencia un linfocito TCD4, se diferencian distintos perfiles de la respuesta inmune. Un perfil tipo Th1 hace que se produzca interferón gamma y TNF-alfa, que es importante para el control de las micosis sistémicas endémicas, o sea, resulta una respuesta protectora, ya que se produce o se traduce en la formación de granulomas que contienen, digamos, la infección fúngica. Si se produce una respuesta tipo Th2, donde las citoquinas que se van a producir son la IL-4 e IL-5, se produce formación fundamentalmente de anticuerpos, y entonces es una respuesta inadecuada para el control de las micosis. Así, por ejemplo, podemos ver que en la micosis sistémica endémica, con una alta producción de anticuerpos, se asocia a eosinofilia y a un mal control de la micosis. En la aspergilosis broncopulmonar alérgica también se produce una respuesta de tipo Th2. Si se genera una respuesta a un perfil tipo Th17, se generan interleuquina 17, interleuquina 22, y estas resultan protectores en la candidiasis oral, en la candidiasis orofaringia. La respuesta inmune celular, o sea, la respuesta adaptativa celular, es uno de los principales mecanismos del control que tenemos de las infecciones fúngicas producidas por patógenos primarios, como son Paracoccidioides brasiliensis, que se observa en esta diapositiva con una coloración parduzca debido a la presencia de está teñido con Grocott. Se observa como una levadura, y esta levadura que tiene una típica pared gruesa y es una levadura multibrotante con el aspecto de una rueda de timón. En la parte central se observan las esferas típicas de coccidioides cargada de endosporos. Y en el otro extremo encontramos un macrófago que está repleto de las células de levaduras características de Histoplasma casulata. Estos hongos, que son dimorfos, se encuentran en el suelo, ingresan por vía inhalatoria propágulos que tienen tamaño suficiente para llegar al nivel del alveolar, y en el alvéolo se traducen en las diferentes formas dimórficas para poder subsistir en los tejidos del hospedero. Y la manera de contener el proceso infeccioso es a través de la inmunidad adaptativa celular, que se traduce a través de un perfil tipo Th1 con la formación de un granuloma que contiene el proceso infeccioso. Con respecto a la producción de anticuerpos que se puede producir durante cualquiera de las micosis, vamos a decir que tienen funciones los anticuerpos como oxonización, neutralización, activación del complemento, pero sin embargo los anticuerpos por sí no ejercen una acción protectiva en el individuo. A manera de ejemplo, vamos a integrar la respuesta inmune innata y adaptativa celular. Así, por ejemplo, los artroconidios de coccidioides que se encuentran en el suelo pueden ser aerolizados e ingresar por la vía respiratoria. Ya en el interior del alvéolo sufre la transformación a su forma parasitaria de una esfera con múltiples endosporos. La inmunidad innata, en general, no puede controlar el proceso infeccioso y el microorganismo puede diseminar por vía hemática
al sistema reticuloendotelial. Al montarse la inmunidad celular adaptativa, que se traduce en la formación de un granuloma, que se observa en la figura por la visualización de una célula gigante, se controla el proceso infeccioso. La producción de anticuerpos produce un fenómeno de Flendore-Hopley que se visualiza en la coloración de hematocilina y eosina como clavas acidófilas alrededor de la esfera con los endosporos. En cualquiera de las micosis que nosotros vamos a considerar, vamos a tener que tener en cuenta cuál es el hábitat del microorganismo, dónde se encuentra ese microorganismo y cómo llega ese hongo, con qué factores de virulencia llega a producir la micosis y el huésped, qué factores predisponentes tiene para el desarrollo de la micosis. O sea, debemos considerar estos tres elementos que están en juego: el hábitat, el hongo y el hospedero. En el caso de las micosis superficiales, nosotros podemos ver que los hongos invaden y desarrollan, por ejemplo, en la capa córnea de la piel y sus palmeras, como en este caso en la piel lisa, en el cuero cabelludo o en las uñas, dando manifestaciones clínicas en estos tres casos que son características de unos agentes etiológicos que están incluidos dentro de los dermatofitos, que tienen la característica de poder utilizar la queratina como fuente de carbono y por lo tanto ellos segregan las enzimas que son las queratinasas que le permiten el crecimiento y la nutrición sobre la capa córnea de la piel o el pelo o la uña. En la parte inferior estamos observando cómo otro grupo de hongos, como son las especies de cándida, son capaces de invadir y de desarrollar sobre la capa córnea de la piel, pero en general se manifiestan en los pequeños pliegues y en los grandes pliegues, donde uno puede observar la maceración, la oclusión de la piel y además un profundo eritema en este último caso. En las micosis por implantación traumática, el microorganismo va a entrar en forma más profunda, va a entrar vehiculizado por una astilla, por una mordedura de algún animal, de una iguana, por un trozo de madera, y entra, o por una espina de rosa, y entra fundamentalmente al tejido celular subcutáneo, y se manifiesta dando diferentes tipos de lesiones. En este caso tenemos una lesión típica verrugosa con apariencia de coliflor, que es típica de la cromoblastomicosis. En este otro caso estamos viendo por una serie de nódulos que van comprometiendo el linfático que drena ese miembro, con un punto de entrada o una lesión ulcerosa en el sitio de inoculación. Esto corresponde a un síndrome linfangítico nodular característico que da en los hongos las especies del complejo Sporotricha. En la parte inferior estamos viendo otro tipo de manifestación también, otro tipo de micosis por implantación traumática como son los micetomas, en los cuales se manifiesta por una tumoración, por una fistulización, o sea, por trayectos en los cuales emanan las colonias de los hongos. También los hongos en este caso entran fundamentalmente por vía traumática. Las micosis sistémicas endémicas son micosis que se producen por hongos que habitan en determinadas regiones geográficas de nuestro país. Así, por ejemplo, Histoplasma capsulatum se lo encuentra fundamentalmente en la pampa húmeda de nuestro país, Paracoccidioides brasiliensis en la región del noroeste de nuestro país y especies de coccidioides en la región precordillerana de nuestro país. Estos hongos tienen propágulos, o sea, tienen conidios suficientemente pequeños para alcanzar al nivel del alvéolo. En pacientes en determinadas condiciones, el hongo puede manifestarse dando lesiones pulmonares, puede manifestarse diseminando por vía hemática y dando lesiones en mucosa oral, mucosa gingival, destrucción del tabique nasal y puede diseminarse incluso al sistema nervioso central, produciendo meningoencefalitis o encefalitis dependiendo de la especie en cuestión. Las micosis oportunistas son aquellas micosis que aprovechan determinadas condiciones del individuo
O sea, el individuo puede ser un individuo neutropénico, una neutropenia debido a una enfermedad oncohematológica, tratamientos con quimioterapia, un paciente trasplantado, pacientes que, por ejemplo, tengan déficit de la inmunidad celular, como por ejemplo pacientes HIV, bueno, son pacientes o pacientes diabéticos descompensados en cetoacidosis, son todos pacientes que son propensos a producirse micosis que llamamos oportunista, donde están aprovechando determinadas condiciones que en este caso el hospedero le está proporcionando. Y ahí hemos dicho que la lista de microorganismos es muy amplia, donde está la candidiasis, la mucormicosis, la aspergilosis, la fusariosis, bueno, y cada vez se incorporan más microorganismos causantes de micosis oportunista, porque cada vez más, por causas iatrogéneas, se produce un paciente que es propenso a desarrollar. En esta imagen vamos a ver que este paciente que tiene diferentes digamos, vías colocadas, donde catéter venoso central, tiene una intubación orotraqueal, bueno, este paciente es un paciente crítico y es un paciente muy propenso a desarrollar infecciones oportunistas y en especial por especies de cándida, que en este caso la cándida forma parte de la biota. Entonces puede ser que los microorganismos que producen la micosis oportunista pueden ser por microorganismos propios de la biota del paciente o microorganismos que están en el ambiente hospitalario o en el ambiente mismo pueden desarrollar las infecciones oportunistas o las micosis oportunistas.